Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de entrevistas en el marco de DigitSafe, un proyecto financiado por Erasmus+, que tiene el objetivo de dotar a los jóvenes de herramientas para aumentar su privacidad y seguridad en Internet y también luchar contra el discurso del odio y el ciberbullying. En esta segunda charla, hoy nos acompaña Cristina Hoyos. Ella es delegada de protección de datos en las escuelas europeas de Bruselas y también da charlas sobre ciberacoso, ciberseguridad y otros temas relacionados con el uso y el abuso de redes sociales a alumnos que tienen entre 12 y 18 años. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantada de estar aquí. Es un placer tenerte aquí para aprender más sobre toda tu experiencia. Estamos deseando escucharte. Así que, bueno, comienzo por preguntarte que nos cuentes un poquito en qué consisten las charlas y los talleres que impartes a los jóvenes y qué tipo de actividades desarrolláis para poder trabajar estos temas. Sí, pues todo empezó a raíz de identificar un montón de correos no deseados y virus que entraban en el servidor de correo electrónico, que muchos venían porque los alumnos se creaban cuentas para jugar en otros sitios web usando la dirección del colegio. Con lo cual había muchos problemas de seguridad, problemas de phishing, y se me ocurrió crear un curso obligatorio para los primeros cursos de secundaria, entonces hasta los 13 años, sobre ciberseguridad para identificar phishing, ataques de phishing o de farming. Los talleres consisten en darles ejemplos prácticos, luego hacer ejercicios y recordatorios cada X meses de buenas prácticas. Por otro lado, las charlas surgen un poco según la necesidad que hay en cada curso, porque hay muchos casos de acoso, de uso de imágenes de personas sin su consentimiento, con lo cual ahí hay diversidad de temáticas que se tratan y ahí lo que hago es trabajar con juegos de rol normalmente para que todo el mundo se ponga en el lugar de la otra persona y darle oportunidad a todos los participantes de la clase de ponerse en el lugar del otro, que es básicamente lo fundamental. Llevas ya varios años impartiendo estos talleres y dedicándote a este tema. ¿Cómo está la situación respecto al ciberacoso? ¿Observas más casos que hace un tiempo o, por el contrario, se observa ya una tendencia a la baja? ¿La gente es más consciente? Pues a mí me sorprende que veo una generación entre los más mayores, bueno, realmente entre todos, que hay más inteligencia emocional comparado con mi generación. Veo que el grupo, se crea ese grupo que da sostén a la víctima, pero ya no solo a la víctima, sino que también recrimina al agresor, y eso es muy importante, con lo cual yo creo que habrá más casos porque cada vez los jóvenes tienen acceso a los dispositivos más jóvenes y suele haber muy poco control por parte de los padres, y con lo cual ahí puede haber más casos, pero por otro lado yo veo que la gestión es más positiva. Bueno, pues nos alegramos de esa parte positiva. Como decías, cada vez reciben un dispositivo con menos edad, ¿no? Y a raíz de esto, charlaba hace un tiempo con un psicólogo que me decía que antes, cuando había un caso de bullying, acababa en la escuela, ¿no? Es como que el alumno o la alumna salía del colegio, volvía a casa y eso como que ya acababa ahí. Pero claro, ahora con las redes sociales, WhatsApp, etcétera, al final es como que es un acoso continuo. ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto para los jóvenes que lo sufren? Sí, la verdad es que desgraciadamente se perpetúa en el tiempo, en el espacio, porque hay muchos casos en los que me contactan cuando están de vacaciones, que siga habiendo ese acoso a través de WhatsApp o a través de cualquier red social. Y bueno, realmente las consecuencias son las mismas, en el sentido de que la persona que sufre ciberacoso se aísla, se deprime, puede sufrir ansiedad, y sobre todo esta parte de aislamiento que cuando conlleva también el uso un poco del dispositivo continuo hace que te encierres más, que te metas más en esa personalidad o en esa relación digital que se está creando con tu agresor, con lo cual yo creo que el aislamiento es aún más grave.
También puede llevar a que haya menos comunicación con el círculo de personas reales, porque justamente es eso, estás tú con tu problema constantemente y lo ves y es más difícil de gestionar. Claro, tampoco la gente de tu alrededor puede que no se dé cuenta, ¿no? No es como si te lo están haciendo en directo, ¿no? Y lo ve el resto de compañeros y compañeras. Sí, y además, bueno, durante el COVID, cuando estábamos con todo el sistema de educación a distancia, ahí hubo un boom. O sea, ahí no solo tuve yo que intervenir después en algunas clases, sino que también las psicólogas estuvieron haciendo un seguimiento muy exhaustivo porque había que, pues, porque estás todo el día con Teams, ¿no? Que es el chat que se utiliza en las escuelas y permitía además el comunicarse entre todas las escuelas europeas. Entonces, bueno, pues nada, muy fácil escribir y además el niño está delante del ordenador, tiene que estar delante del ordenador y crea, bueno, pues eso, mucho estrés. Y cuando te contactan, como en estos casos que has comentado, por ejemplo, que estás de vacaciones y te dicen, me está pasando esto, ¿tú qué consejos les das que tienen que hacer o que es bueno que hagan? Yo creo que ahí lo más importante es tomar un poco de distancia. En casi todos los problemas que hay de uso y abuso de redes sociales está ese problema del cortisol que te pone como una moto, que te estresas, no sabes cómo gestionar y entonces yo siempre recomiendo tomar un poco de distancia, hablar con otra persona y en los casos en los que suelo tratar siempre al final son los padres los que tienen que hacer algo, porque realmente a un niño de 12 años si molesta a otro, pues por mucho que el otro le diga me estás molestando, al final llegará un momento en el que tengan que intervenir sus padres porque el colegio al final tiene una responsabilidad muy limitada y más allá de la concienciación o de dar herramientas, al final, pues como decías, va más allá de las fronteras de la escuela. Uh-huh. Vamos a entrar un poco en tus clases, en tus talleres. Cuéntanos, ¿qué reacciones obtienes por parte de los jóvenes? ¿Son conscientes de esta problemática? ¿Les gusta asistir a los talleres? ¿Qué dicen? Pues sí, en general sí, la verdad es que es muy, muy divertido. A mí lo que más me ha sorprendido, como decía antes, es la inteligencia emocional que veo, la conciencia, son muy conscientes de los peligros que hay, de lo que es un agresor en las redes sociales. Les pongo ejemplos, oye, ¿cómo actuarías si te viene un extraño a decir esto? Y bueno, están por encima de todo, ellos saben todo. Lo saben todo, pero les veo preparados. Al fin y al cabo han nacido con las redes sociales y saben identificar los problemas. Les interesa mucho cada vez más cosas más complejas, ¿no? Según vas avanzando en la edad, pues les interesa mucho lo que es el código, temas de criptografía. Luego los más mayores pues ya quieren saber sobre el dark web. O sea, tú tienes que estar un poco en todo. Sí, bueno, yo intento centrar la charla hay un objetivo siempre, que es concienciar sobre un problema que ha habido, por ejemplo, una viralización de una decapitación que ocurrió, pues ahí hay que centrar el tema en eso y en la responsabilidad que tiene uno cuando comparte contenido. Uh-huh. Qué importante eso. Sí. ¿Y quién suele ejercer esta violencia online? ¿Normalmente son personas allegadas a la víctima o que la conocen, compañeros de colegio, o también has visto casos de gente externa que ha llegado de alguna forma hasta esa persona y le empieza a acosar? Pues casi siempre es alguien cercano, porque ya te digo, incluso unos niños que eran españoles además, que tenían 10 años, ellos estaban en plan, bueno, yo a mí si me escribe un señor que además lo veo, que este es un pervertido, pues yo a este le bloqueo, o sea, saben. El problema es cuando es alguien que conoces y además justamente ahí entra lo más delicado en una relación de abuso, que es esa confianza que se rompe, una amistad que se rompe y se aprovecha para acosar, aislar al otro. Es lo más frecuente. Uh-huh. ¿Y existe algún tipo de herramientas, aparte de contactarte a ti, ¿no?, en el caso de tus alumnos, que permitan detectar estos casos, que realmente está habiendo un ciberacoso?
Em, Generalmente, como cualquier tipo de acoso, los síntomas son el ver a un niño aislado que deje de ir a clase, o que se salte, o que esté enfermo, o que no quiera ir a determinada clase porque coincide con tal persona, una persona que esté muy metida en su teléfono, encerrada, como decía, aislado, encerrado en sí mismo, que no quiera hablar, y bueno, pues al final son los mismos síntomas. Las herramientas siempre son la comunicación. O sea, yo creo que es fundamental que los niños tengan espacios seguros en los que puedan compartir lo que les pasa, lo que están haciendo en redes sociales. Yo creo que, y es un mensaje que trasladé también a los padres en un momento dado, lo importante que es que los padres sepan de qué va la tecnología, ¿no? Y que sepan cómo funciona TikTok y que sepan cómo funciona WhatsApp, no para ser un policía, sino para entender cómo es el mundo y qué frustración puede llegar a provocar el que no tengas likes, aunque parezca algo como muy raro para ellos y abstracto, pero que es importante porque así también conocen mejor a sus hijos y pueden ellos mismos también identificar esos primeros síntomas de que está sufriendo acoso. Y en cuanto a los jóvenes, ¿qué consejos les das tú para que se puedan proteger o para detectar estos tipos de casos de acoso? Pues yo lo que les digo siempre es que tomen distancia, que se den cuenta de que ellos tienen una personalidad, o sea, ellos desarrollan su personalidad de forma libre, que pueden tener un avatar en Internet y pueden desarrollar su personalidad en la vida digital, pero siempre tienen que ser respetuosos, empáticos, vivir en comunidad. Entonces, en ese sentido, siempre suelo hablar de la construcción de Internet, de cómo al final, aunque sea en un cuadro un poco bélico, pero siempre hay una voluntad de comunicación, de crear una red y que esa es la idea y la esencia de Internet y que al final no estás solo, ¿no? Que aunque estés ahí detrás de tu ordenador y estás en pijama, y tanto para el agresor como para la víctima, porque realmente las charlas tienen que ir más enfocadas hacia el agresor, porque a la víctima ya tiene suficiente, digamos, ¿no? Sí. Entonces, al agresor decirle pues también que, oye, tú no estás aquí en pijama haciendo lo que te da la gana, ¿no? Aquí Date cuenta, ¿no? Hay unas consecuencias. Y para la víctima también decir, bueno, yo recibo este mensaje, si es de un extraño, siempre verificar la identidad. Por ejemplo, si tengo la sospecha de que hay una persona que se está haciendo pasar por un amigo mío, buscar otro medio de comunicación alternativo, como puede ser el teléfono, para verificar que es él o no. Nunca dar información personal, ya no solo por el robo de datos personales, pero sino también por la manipulación. Para evitar también eso, pues no exponerte tanto, ¿no? Yo creo que para construir una autoestima sana también tienes que ponerte tus límites y, bueno, pues no publicar toda tu vida para que pueda usarla alguien contra ti. Y sobre el tema de la ciberseguridad, que es otro de los que tratáis, ¿qué herramientas ofreces en los talleres? ¿Son conscientes también de todos los peligros que lleva? Pues hay menos. O sea, yo creo que en lo relacional sí que son más conscientes, porque están habituados, pero en lo que es más técnico, no. Entonces, bueno, en este taller de phishing y de farming, al final consiste en identificar correos fraudulentos donde nos están pidiendo informaciones personales, una persona que se está haciendo, o sea, un emisor que se hace pasar por una empresa de confianza. Entonces, ahí les explico lo que es un nombre de dominio, cómo funciona los nombres de dominio en Internet, cómo nos identificamos, porque eso da credibilidad y da confianza a un sitio web y nos permite pues identificar si una web es segura o no. Les enseño a leer los certificados digitales que están en los navegadores, entonces a darles herramientas de cómo leer la información en un navegador, sobre las cookies, sobre el certificado, como decía, digital. Y en lo que respecta al contenido, identificar lo más básico, que es, bueno, pues que te traten como un cliente, que te estén creando una necesidad, que haya una urgencia,
que te pidan dinero, que te pidan... O sea, identificar los elementos básicos de un correo de phishing. Y luego hacemos ejercicios, les enseño cómo se puede crear un email con un número de dominio también falso, pero bueno, eso no lo... Para que no lo hagan, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿Les interesa? Sí, les encanta. Además, como decía, hay un grupete, siempre en todas las clases hay 2 o 3 que son muy frikis y que quieren ser hackers, ¿no? Que a mí me parece genial porque los hackers, bueno, pues son súper creativos. Entonces hay páginas que también para aprender a hackear que son muy interesantes y pues sí, les interesa porque además todos tienen historias y les ha pasado a ellos, les ha pasado a su abuela que le han llamado por teléfono y le han pedido su número de tarjeta, entonces todo el mundo lo ha sufrido de alguna forma y tiene ganas de hablar de ello. Y entonces al principio dicen, hombre, ya está, ¿para qué viene? Y luego al final te paran, oye, es que a mi madre le ha pasado esto. Y también es bueno porque a veces hasta las personas adultas no nos damos cuenta de que cierto contenido a lo mejor no es seguro. Entonces, si ellos ya lo saben, más de uno le habrá dicho a su madre, hey, sí, cuidado. Sí, de hecho ha habido algunas que me han pedido la presentación para mandársela a su madre. Oye, esta a mi madre le vendría muy bien. Y mientras preparaba esta entrevista pensaba también mucho en el tema de la ludopatía online, que ahora es muy fácil, ¿no?, engancharse a este tipo de cosas, porque antes pues si vas a un sitio físico no te ven y no te dejan entrar si no tienes la edad, pero aquí en internet es un poco todo amplio y difuso. ¿También tratáis este tema en las charlas? ¿Hay un aumento de casos? En este sentido, no ha habido charlas, porque no era de los temas que más les preocupaba a los alumnos. Pero es interesante, que es porque está muy relacionado, que es que lo que más les interesaba es la adicción a las redes sociales, que al final, bueno, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, porque toda la dopamina que se crea en esa recompensa inmediata que tienes cuando tienes las stories que van perfectamente con tu estilo de vida y luego pues la oxitocina, o sea, todo ese juego hormonal que se crea es muy fuerte y les interesa y les preocupa y creo que es buena señal también. Pues sí, la verdad es que sí. Y son ellos, ¿no? Entonces, ¿quién decide? ¿Hay una lista y ellos deciden? No, yo hice una encuesta porque me interesaba crear algo para la dirección de la secundaria para facilitarles también un poco ver qué es lo que les interesa a sus alumnos. Entonces hice una encuesta sobre el tema para ver qué querían saber. Pues sí que es interesante que les preocupe eso también para mejorar ellos, ¿no?, su estado emocional, porque al final va súper conectado. Pues ya para terminar, Cristina, vamos a hablar un poco de discurso de odio. Según estudios recientes del think tank Demos, dicen que en Twitter hay aproximadamente unos 10.000 tweets por día con insultos racistas en inglés. Y pasa algo parecido con otros idiomas y con otros temas como la misoginia, la homofobia, islamofobia, antisemitismo incluso. ¿Qué iniciativas crees tú que se tendrían que poner en marcha para hacer frente a esta problemática? Pues sí, la verdad es que es bastante grave y es difícil proponer alguna iniciativa que sea 100% justa, en el sentido que si creamos algoritmos para identificar mensajes típicos de odio, bueno, pues eso al final es lo que mejor podría funcionar a largo plazo, pero habría que alimentar esas bases de datos con información que fuese lo más objetiva posible. Yo creo que a nivel técnico se puede hacer mucho y luego a nivel de concienciación, o como yo les digo a los alumnos, hay una huella digital invisible que se queda para siempre, que no es como la huella que podemos limpiar sobre una mesa, y por lo tanto la responsabilidad sobre lo que uno publica es muy importante y te puede traer consecuencias negativas en el futuro. Entonces, bueno, quizás no es lo mejor tratarlo desde el miedo, pero creo que eso hace mucho. Es decir, el pensar 2 veces antes de escribir y sobre todo, bueno, pues es que Twitter es realmente la red social donde la gente sí, se vaya a vomitar lo que lleva en el corazón y bueno, pues yo creo que habría que desarrollar herramientas, normas claras, que las redes sociales al final el problema está en que
no hay una ley de Internet. Entonces, las redes sociales tienen sus propias normas de uso, como cualquier página web que uno acepta o no, con lo cual quizás pues deberían ser más robustas y deberían también las redes sociales quizás permitir a las autoridades intervenir cuando hay amenazas, porque eso es muy difícil de hacer a nivel práctico, ¿no? De realmente conseguir que la policía intervenga para un problema serio de amenazas. Entonces, bueno, pues hay mucho trabajo por delante y... Es muy difícil también cuando los propios partidos políticos, algunos de ellos, fomentan ese discurso del odio también y lo hacen a través de redes sociales. Sí, porque estamos constantemente con esa línea entre la libertad de expresión, que lo hemos visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando el famoso rapero que se tuvo que ir porque hablaba mal de la Casa Real, ¿no? Bueno, que está aquí en Bélgica. Sí, que está aquí. Valtònyc. Valtònyc. Bueno, pues son cosas bastante fuertes, ¿no? Es verdad que la responsabilidad, como decía, es real. O sea, uno tampoco puede decir lo que le da la gana, ¿no? Porque si yo amenazo a mi vecino por la ventana, pues si amenazo por Internet ya debería ser lo mismo. El problema es la estructura, qué garantías hay detrás para hacerlo eficaz y cómo una red social que al final tiene su propio interés económico y además le puede interesar mucho esas polémicas, como puede ser Twitter, qué herramientas va a poner a disposición. Entonces yo creo que para no depender de las grandes corporaciones y de un sistema policial y jurídico que puede ser más lento, pues lo que hay que hacer es educar, concienciar, responsabilizar y a veces, pues sí, a los jóvenes decirles es que quizás el día de mañana no te van a coger en la universidad porque lo primero que van a hacer es buscarte en Google y van a ver que estás todo el día insultando a la gente y que estás haciendo comentarios xenófobos. Y desde luego eso, pues en una universidad de derechos humanos no lo van a permitir. Y así es decir, así es. Pues Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado también todos los detalles sobre este tema. Y nada, un abrazo. Gracias, un placer.